Estaba sola, pequeña y callada, con trencitas de colores en medio de la multitud frente al Palacio Real. Pero ese gesto con la mano lo cambió todo. Un guardia real arriesgó su carrera, y el mundo descubrió la verdad detrás del secuestro de una niña latina. Pero antes de que conozcas esta historia de coraje, justicia y un giro internacional inesperado, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí contamos historias reales que tocan el corazón y cambian el mundo. Ese viernes en Londres comenzó como tantos otros. Cielo azul sin nubes, sol fuerte reflejándose en las rejas doradas del Palacio de Buckingham y decenas de turistas compitiendo por un lugar para tomarse fotos con los guardias reales. Entre tantas familias sonrientes y grupos ruidosos, casi nadie notó a la niña que estaba parada a pocos metros de la reja de seguridad. No lloraba, no llamaba la atención, solo observaba. Era pequeña, de piel morena y ojos castaños muy grandes, como si intentaran absorber todo a su alrededor. Llevaba un abrigo grueso, de mangas largas, claramente incómodo para ese calor. En medio de ese escenario vibrante, parecía fuera de lugar, invisible. El teniente James Wilson estaba en su puesto, inmóvil como dictaba el protocolo, entrenado para ignorar provocaciones, sonrisas, gritos e incluso los toques de los turistas. Pero él notó a la niña. No era solo la ropa inadecuada para el clima, era la manera en que no se movía, como si su cuerpo estuviera paralizado. James había servido 12 años en el ejército antes de entrar a la Guardia Real. Había visto miradas así en zonas de conflicto, ojos que no expresan miedo infantil, sino una conciencia dura, precoz. Entonces, cuando un hombre alto, bien vestido, se acercó bruscamente y la tomó del brazo diciendo, «Valentina, ya te dije que no te alejes». Wilson sintió un escalofrío. Eso no era normal. Y lo sabía, aunque aún no pudiera hacer nada. La niña no se resistió al tirón del hombre, pero tampoco reaccionó con familiaridad. Solo bajó la cabeza, dejando que las trenzas coloridas le resbalaran por los hombros. No había vínculo allí, al menos no uno que pareciera verdadero. James mantuvo la postura, como dictaba el protocolo, pero por dentro todo en él gritaba. Era una situación delicada. Los guardias reales no pueden actuar sin una amenaza clara. Pero entonces ella hizo algo inesperado. Un gesto pequeño, casi imperceptible. Levantó la mano discretamente y cerró el puño con el pulgar oculto. Los otros, dedos por encima. La señal internacional de socorro infantil. James había visto eso en entrenamientos, pero nunca en la vida real. Y ahora estaba allí, justo frente a él. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Sabía lo que significaba esa señal, y también sabía que su obligación oficial era no moverse. Pero en ese momento, entre la tradición y la vida de una niña, hizo su elección. Dio un paso al frente, luego otro. La multitud alrededor pareció contener la respiración. Algunos pensaron que era parte de una actuación, una ruptura turística del protocolo. Otros sacaron sus celulares. Pero James no estaba actuando. Se acercó al hombre, enfrentándolo cara a cara. «¿Todo bien aquí?», preguntó con firmeza, aún sabiendo que no debía siquiera hablar. El hombre, con un leve acento español, se presentó rápidamente. «Soy Luis Montero, diplomático europeo. Ella es mi sobrina. Está un poco asustada, nada más». James miró a la niña de nuevo. Ella no decía nada, pero sus ojos no mentían. Había una tensión en su cuerpo que no coincidía con lo que decía el hombre. El supuesto diplomático sacó documentos de una carpeta delgada, diciendo que estaban hospedados en un hotel cercano y que la niña se había perdido por un momento. James no era policía, no podía exigir pruebas, pero algo en esa mirada infantil aún atrapada en la suya lo hizo insistir. Activó inmediatamente la comunicación interna y discretamente pidió apoyo. No podía detener a nadie por su cuenta, pero tampoco podía fingir que nada estaba mal. El hombre cambió de postura sutilmente. Ahora parecía más impaciente. Dijo que debía irse, que tenía compromisos diplomáticos, y trató de llevarse a la niña. Fue en ese momento que apareció una segunda figura entre los turistas,
abriéndose paso con una credencial de la Policía Metropolitana colgada al cuello. Era la inspectora Diana Chen, llamada por la comunicación silenciosa de James. Sin levantar sospechas, se acercó con calma. «Buenas tardes, señor. ¿Podemos conversar un momento?» El hombre, aún con expresión confiada, mostró nuevamente los documentos, pero Diana no lo miró de inmediato. Se arrodilló a la altura de la niña y con voz suave preguntó: «¿Estás bien? ¿Puedes decirme tu nombre?» Por un instante todos guardaron silencio, hasta que la niña respondió, con un hilo de voz: «Mi nombre es Valentina Morales». La inspectora Chen intercambió una mirada firme con James. Era suficiente para activar el protocolo de protección. Con la declaración de la niña, el ambiente cambió inmediatamente. El hombre que se hacía llamar Luis Montero intentó argumentar, diciendo que ella estaba confundida, que había pasado por un trauma y no sabía lo que decía. Pero ahora Diana mantenía el foco en ella. Tomó la radio, pidió refuerzos y solicitó la presencia de una unidad especializada en protección de menores. James permaneció al lado, aún inmóvil, pero atento a cada movimiento. Cuando llegaron 2 agentes y condujeron al hombre para una verificación más detallada, Valentina respiró hondo por primera vez. Fue sutil, casi imperceptible, pero para James ese pequeño gesto de alivio lo confirmó todo. Ella no estaba segura con ese hombre, y ahora, quizás, comenzaba a estarlo. La investigación preliminar comenzó allí mismo, en plena plaza del palacio. Se verificaron documentos, se cruzaron datos con registros internacionales. En menos de una hora, un equipo de Interpol ya estaba involucrado. El verdadero nombre del hombre era Julián Contreras, y el pasaporte diplomático era falso. Estaba en la lista de los más buscados por su implicación con una red criminal de secuestros corporativos. La niña, Valentina Morales, era hija de Carmen Morales, una científica chilena conocida por denunciar prácticas de corrupción y manipulación de datos clínicos en grandes farmacéuticas. La policía sospechaba que Valentina estaba siendo usada como forma de presión, un secuestro silencioso para obligar a su madre a desistir del testimonio que iba a dar días después en La Haya. Mientras los agentes revisaban las pertenencias del sospechoso, encontraron pruebas preocupantes: chips de comunicación encriptados, fotos de la doctora Carmen, registros de desplazamiento e incluso anotaciones manuscritas con fechas y lugares donde ella estaría. La presencia de Valentina en Londres no tenía nada que ver con turismo. Era parte de un plan bien articulado. James observaba todo desde lejos, sin intervenir más de lo debido, pero por dentro sentía una mezcla de alivio e indignación. No podía dejar de pensar en lo que habría pasado si hubiera ignorado ese gesto, como dictaba el protocolo. La niña habría desaparecido de nuevo, como tantas otras que se esfuman sin dejar rastro, y él habría sido uno más que fingió no ver. Valentina fue llevada a un lugar seguro, donde pudo comer y descansar. Aunque no comprendía completamente lo que estaba pasando, parecía más tranquila. Habló poco, pero dejó claro que ese hombre no era su tío. Contó que había sido sacada de su casa en Santiago, llevada a España y luego a Londres, bajo la promesa de que vería a su madre pronto. En ningún momento la amenazaron directamente, pero sentía miedo todo el tiempo. Miedo al silencio, a la mirada de los hombres, a la forma en que controlaban cada uno de sus pasos. Solo recordaba lo que su maestra le había enseñado en la escuela sobre la señal de auxilio, y por eso decidió intentarlo. Mientras tanto, la noticia comenzó a difundirse, primero entre los turistas, que estaban presentes y grabaron parte del momento. Luego, en redes sociales y canales de noticias internacionales. No tardó en circular una foto de James encarando al secuestrador, con leyendas como «el guardia que rompió 300 años de silencio». Él, sin embargo, no estaba preocupado por la fama ni por la repercusión. Solo sentía un deber cumplido. Aún así, fue llamado a rendir explicaciones. Hubo un debate interno sobre su ruptura de protocolo, pero el contexto pesó más. La comandante de la unidad reconoció que su decisión impidió un crimen internacional de proporciones graves y que quizás era hora de revisar ciertas reglas. En la comisaría central,
Julián Contreras intentó mantener su discurso de inocencia, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Su vínculo con la Global RX, una farmacéutica investigada por prácticas ilícitas en América Latina, quedó en evidencia. La conexión con el caso de la doctora Carmen Morales se confirmó cuando ella, al ser informada del paradero de su hija, rompió en llanto y afirmó que ya había recibido amenazas anónimas semanas antes, pero nunca imaginó que podrían dañar a Valentina. Con apoyo diplomático de Chile e Interpol, la científica fue llevada a Londres bajo protección. El reencuentro con su hija tuvo lugar en una sala reservada, lejos de la prensa. No hubo palabras, solo un abrazo largo, tenso, que lo decía todo. El caso ganó notoriedad global. Periódicos de todo el mundo reportaron la valentía de una niña y la decisión arriesgada de un guardia real que prefirió actuar en vez de mantener la postura exigida por su uniforme. La reina fue informada personalmente y en lugar de reprender a James lo convocó a una audiencia privada. Allí, escuchó atentamente su relato de los hechos, sin apuro. Dijo que entendía el peso de la decisión y que, a veces, la humanidad debe hablar más alto que la tradición. Días después, la corona anunció la creación del Protocolo Wilson, una directriz oficial que autoriza a los guardias y personal de seguridad a intervenir ante señales claras de riesgo a la integridad de menores. Era algo inédito en la historia británica. James no se consideraba un héroe. Continuó acudiendo a su puesto, cumpliendo sus funciones con la misma seriedad de siempre. Pero ahora, había algo diferente en su presencia. Los niños lo miraban con más atención. Los turistas preguntaban por Valentina. Incluso compañeros que antes se burlaban de la idea de intuición, empezaron a tomarse en serio cualquier comportamiento extraño entre la multitud. Una mañana gris, días después del incidente, recibió un sobre sencillo con sello chileno. Dentro, un dibujo hecho por Valentina, ella de la mano con él, ambos sonriendo, ella con las trenzas coloridas, y él con el uniforme rojo brillante. En la esquina inferior, una frase escrita con letra infantil: «Gracias por ver lo que nadie más vio». James guardó el dibujo doblado en el bolsillo interno de su uniforme ese día, pero más tarde lo colocó en un marco, sencillo, colgado en la pared de su pequeña sala. No necesitaba trofeos ni titulares. Esa imagen bastaba para recordarle la razón por la que rompió la inmovilidad. En silencio, sabía que el gesto de Valentina ahora formaba parte de algo mayor. En los días siguientes, escuelas de todo el mundo comenzaron a incluir la señal de socorro infantil en sus clases de seguridad. Se lanzaron campañas, videos educativos se viralizaron, y organizaciones de protección infantil reforzaron entrenamientos con base en lo que llegó a conocerse como el caso Morales. Valentina regresó a Chile con su madre, bajo protección continua. La prensa seguía intentando obtener entrevistas, pero Carmen prefirió el silencio. Solo dijo que su hija había sido más valiente que muchos adultos en posiciones de poder. Y tenía razón. La niña que antes se escondía bajo un abrigo grueso en pleno verano, ahora sonreía con más libertad. Aún tenía pesadillas a veces, pero dormía abrazada al dibujo del guardia, y decía que algún día quería ser policía o investigadora, no para arrestar personas, sino para ayudar a quienes no son escuchados. La herida del secuestro aún estaba allí, pero la historia de cómo fue salvada comenzaba a convertirse en algo más grande, un símbolo de resistencia silenciosa. Mientras tanto, las investigaciones avanzaban rápidamente. Interpol, en colaboración con autoridades británicas y chilenas, desmanteló una operación que involucraba al menos a 12 ejecutivos de Global RX y a varios intermediarios vinculados a grupos de chantaje y secuestro corporativo. Se identificaron otros 2 casos similares, donde familiares de denunciantes habían desaparecido en circunstancias sospechosas. La diferencia fue que, esta vez, alguien prestó atención. El gesto de una niña y la reacción de un guardia cambiaron el curso de una red criminal sofisticada. El escándalo llevó a sanciones internacionales y al inicio de un proceso que presionaba a la industria farmacéutica por más transparencia, especialmente en países latinoamericanos.
Entre bastidores muchos aún intentaban entender cómo un guardia de élite entrenado para jamás moverse había tomado una decisión tan arriesgada. Pero para James no hubo dilema. Contó, en una rara entrevista, que simplemente no podía no hacer nada. Dijo que la mirada de la niña le recordaba a la de civiles en zonas de guerra, y que eso se te queda adentro. El uniforme no me impide ser humano, afirmó. La frase, sencilla, tuvo repercusión y fue replicada en paneles educativos, campañas infantiles e incluso en manuales de entrenamiento para fuerzas de seguridad. No por vanidad, sino porque reflejaba algo esencial. El coraje no siempre está en enfrentar enemigos visibles, sino en reconocer el sufrimiento silencioso de alguien que solo quiere ser salvado. Con el tiempo, la historia de Valentina y James se fue transformando en una referencia. Las escuelas adoptaron la señal de socorro como contenido obligatorio, comenzaron a aparecer carteles en plazas públicas y se lanzaron campañas de concienciación con el eslogan «Algunos héroes visten de rojo». El dibujo de Valentina fue reproducido en murales, camisetas e incluso en materiales de formación policial. Pero por encima de todo, el caso encendió una alerta global sobre la necesidad de mirar más allá de las apariencias. Los niños no siempre gritan. A veces, solo levantan una mano. Y ahora, más adultos sabían lo que ese gesto quería decir. Valentina, poco a poco, fue retomando su rutina. Volvió a estudiar y comenzó a asistir a una pequeña escuela comunitaria cerca de casa. Siempre que podía, escribía cartas a James. Sencillas, cortas, pero siempre con un agradecimiento. Un día le envió una con una pregunta. ¿Tú crees que fui valiente aunque tenía miedo? James, que leía cada carta con atención, respondió a través de un contacto de la embajada. El coraje no es no tener miedo, es actuar a pesar de él. Y tú te salvaste a ti misma. La frase quedó guardada en 1900 un cuaderno viejo de Valentina, junto con el dibujo original, como recuerdo de un día que comenzó como cualquier otro. Pero lo cambió todo. La repercusión del caso también generó cambios dentro de la propia Guardia Real. Por primera vez en décadas, se realizaron entrenamientos centrados en la lectura de señales de vulnerabilidad y lenguaje corporal. El protocolo, antes rígido e inflexible, pasó a permitir intervenciones en casos específicos que involucraran a niños o personas en riesgo. Evidente. Aunque muchos miembros más antiguos lo vieron con desconfianza, la mayoría entendió que la tradición no puede ser un obstáculo para la protección de la vida. James comenzó a ser consultado informalmente en reuniones internas, no como héroe, sino como alguien que demostró en la práctica que la empatía sí puede coexistir con la disciplina. En América Latina, la figura de Valentina se convirtió en símbolo de resistencia infantil. Organizaciones de protección a la infancia utilizaron su historia para promover talleres educativos, principalmente en regiones donde la desaparición de niños sigue siendo un problema grave y poco discutido. El gesto que ella hizo se volvió mural en Santiago, y su historia fue contada en círculos comunitarios, programas de radio y hasta en eventos de políticas públicas. Y, aunque aún era pequeña, Valentina aprendió algo que muchos solo entienden de adultos, que el coraje, muchas veces, es silencioso, que no grita, y que basta una mirada atenta, como la de James, para transformar el miedo en libertad. Años más tarde, cuando todo ya parecía lejano, Valentina volvió a Londres con su madre, ahora como invitada a una conferencia internacional sobre derechos de la infancia. Ya adolescente, caminó nuevamente por los alrededores del Palacio de Buckingham. Se detuvo frente a las rejas doradas, respiró hondo y sonrió. A su lado, Carmen le tomaba la mano, esta vez sin miedo. James no estaba de servicio ese día, pero se enteró de la visita. Envió solamente una tarjeta sencilla al hotel donde estaban hospedadas. Orgulloso de ti, siempre. Valentina guardó la tarjeta como quien guarda una medalla. Sabía que su vida pudo haber tomado otro rumbo, pero no lo hizo, y eso marcaba toda la diferencia. La historia de ambos nunca se convirtió en película, ni en libro de grandes editoriales, pero se convirtió en ejemplo, en los entrenamientos de seguridad, en las aulas, en las conversaciones entre padres e hijos. No hubo explosiones ni
persecuciones cinematográficas. Solo hubo una niña que tuvo el coraje de pedir ayuda, y un hombre que tuvo el coraje de escuchar. Y a veces, eso es lo que el mundo necesita. Gente que vea lo que nadie más ve. Alguien que incluso en silencio, elija hacer lo correcto. Aunque eso cueste romper el protocolo, aunque no haya tiempo para pensar, y que, al final, transforme un gesto simple en algo capaz de cambiar el destino de mucha gente. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale like al video, suscríbete al canal y comenta. ¿Crees que un gesto puede cambiar el mundo? Hasta la próxima historia real que merece ser contada.